Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a su clase virtual. En esta hermosa mañana iniciamos como siempre dándole gracias a Dios porque nos permite estar aquí para aprender cosas nuevas. Les mando un gran abrazo a todos. Hoy es martes 24 del mes 11 del 2020. Recordarles que estamos trabajando el mes de la familia y algunos de los valores que se deben de tener en la familia es el amor, el respeto, la responsabilidad y el compromiso. Si así lo hacemos y cultivamos esos valores en nuestras familias, todo marchará siempre bien. Iniciamos con la materia de matemáticas. ¿Qué me pueden decir de la clase anterior? Muy bien, hablamos sobre el redondeo y vamos a retroalimentar un poquito más sobre cómo es la aproximación por redondeo. Aproximar es encontrar un número cercano a un número dado. Un número se puede aproximar por redondeo a cualquiera de sus dígitos. Quiero que presten mucha atención, mis amores, para que puedan realizar las actividades que les voy a asignar. Para hacer un redondeo, lo primero que debemos de identificar cuál es el número que nos pide que redondeemos. Luego de tener nuestro mandato, ¿verdad? Como por ejemplo aquí. Me pide que redondee la decena. Lo primero que debo de hacer es observar el dígito de la posición de la unidad, o sea, el número antes al número que se va a redondear. Si es igual o mayor que 5, se suma 1 al dígito de la posición de la decena. Si es menor que 5, se mantiene igual. Aquí podemos ver el ejemplo. Aquí tenemos la cantidad 57.394 y me pide que redondee la decena. La decena es el número 9. La unidad es el 4. Como pueden ver, es menor que 5. Y como me dice el mandato, si el número que está antes al número que se va a redondear es menor que 5, se queda igual. Si el número es mayor de 5, es más alto de 5, entonces se le agrega un número al número que se va a redondear, como lo pueden ver en el ejemplo. Luego de redondear nuestro número, todos los números que están en la derecha de dicho número son reemplazados por 0. En la segunda me dice que redondee la centena. ¿Qué voy a hacer? Voy a observar el dígito de la posición de la decena, ¿verdad? Observo que el número de la decena es 9, ¿verdad? Es mayor que 5. Entonces, el número 3, que es el número que voy a redondear, le sumamos 1. Y los números que quedan a la derecha del número que se va a redondear son reemplazados por 0. Aquí está el ejemplo. Y la tercera, me pide que redondee la unidad de 1000 de dicho número. Buscamos cuál es el número que ocupa la unidad de 1000. En este caso es el número 7. Después que yo ubico la unidad de 1000, voy a observar cuál es la posición de la centena. La centena es el 3. Como es menor que 5, el número que voy a redondear se queda igual. Y todos los números que están a la derecha son reemplazados por 0. En esta me pide que redondee la decena de 1000. ¿Cuál es el número que ocupa la decena de 1000? Muy bien, el número 5. Voy a observar el dígito de la posición de la unidad de 1000 y voy a ver si es mayor que 5. Voy a sumarle un número al número que voy a redondear.
Y si es menor, recuerden, se queda igual. En este caso, como es el 7, le sumamos un 1 al número que se va a redondear, que es el número 5. Entonces, todos los números que quedan a la derecha del número que se va a redondear son reemplazados por 0. Recuerden que lo primero que deben de hacer para redondear, después que ya usted ubica el número específico que usted va a redondear, usted observa el dígito que está antes al número que usted va a redondear. Si es mayor que 5, pues se le suma un número al número que va a redondear. Y todos los números que están a la derecha de dicho número son reemplazados por 0. Bien. De tarea, quiero que me completen la siguiente tabla. Me van a llenar la tabla con las aproximaciones por redondeo de cada número. Como ya les expliqué, sé que lo van a hacer bien, así es que a trabajar. De inmediato pasamos por la clase de lengua española. ¿Y qué trabajamos en la clase anterior? Muy bien, hablamos sobre el punto, ¿verdad que sí? Y los tipos de puntos que hay, que son punto y seguido, punto y aparte, y punto y final. Quiero que vayan conmigo a la página 38. En el día de hoy vamos a escribir un cuento. El propósito de esta clase es que dominen los aspectos formales, gramáticos y ortográficos. ¿Qué van a hacer, mis amores? En la página 39 me van a completar la ficha contestando las preguntas antes de usted escribir el cuento. Recuerde que para escribir un cuento, lo primero que debemos de hacer es pensar, planificar qué es lo que yo voy a hacer, de qué yo voy a hablar, ¿verdad que sí? Y después de yo tener una idea de lo que yo quiero hacer en mi mente, entonces lo plasmo, ¿verdad? Esas preguntas usted me las va a llenar. Luego, usted me va a dibujar los personajes de su cuento que ya usted planificó en su mente. Y del lado me le va a escribir los nombres a esos personajes. En el punto número 3 me va a decir cuál es la problemática que va a enfrentar sus personajes. Recuerden que las partes del cuento son inicio, desarrollo y desenlace. ¿Verdad? El inicio es donde se presentan los personajes y el lugar donde se va a realizar el cuento, ¿verdad? En el desarrollo se plantea la problemática que se va a enfrentar los personajes, ¿verdad? El punto número 4, entonces usted me va a hacer su borrón. Usted me va a escribir un cuento teniendo en cuenta las partes del cuento. En la primera línea usted me va a poner el nombre de su cuento, me va a poner el título de su cuento. En las primeras líneas me va a escribir el inicio. Recuerden que en el inicio se presentan los personajes, el lugar donde se va a realizar el cuento, donde se va a desarrollar el cuento. Me va a poner en estas líneas el desarrollo del cuento. Recuerden que ahí usted me va a explicar cuál es la problemática de ese cuento, ¿verdad que sí? Para usted iniciar el desarrollo puede utilizar las siguientes palabras. Después, luego, al comienzo, pueden utilizar esas palabras. En las últimas líneas usted me va a poner el desenlace. Recuerden que el desenlace es donde se expresa la solución del problema en el que pasaron los personajes. Y el final, ¿verdad que sí? Entonces, para hacer el final del cuento me pueden utilizar las palabras al final y felizmente, ¿verdad? Pueden utilizar esas palabras. Sé que lo van a hacer muy bien, pues hemos trabajado mucho sobre lo que es el cuento. Así es que ya saben, a llenar esas actividades. Bien, ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye.